Recientemente el Consejo Constitucional ha despachado su propuesta de texto de nueva Constitución a la Comisión Experta para que ésta realice la revisión que corresponde de acuerdo al procedimiento que está establecido en la Constitución al respecto. Ya han aparecido comentarios en el sentido de que esto sería el inicio de la última parte o el cierre de esta segunda fase del proceso constituyente que Chile inició en octubre del 2019, o mejor dicho, a finales del año 2019, y que culminaría, como decíamos, con el plebiscito previsto para diciembre de este año. En relación a este plebiscito es precisamente que pareciera relevante, desde una perspectiva institucional, considerar algunos elementos o percepciones que parecen estarse instalando y que podrían tener efecto en lo que hay que decidir y en lo que estamos llamados todos los ciudadanos a definir, insisto, en este plebiscito de diciembre. El primero es lo que se suele denominar como fatiga constitucional o fatiga electoral, dicen otros. Es la idea de un cierto cansancio o un cierto agotamiento frente a la pluralidad de elecciones, a la serie de procesos electorales que hemos debido afrontar en los últimos años y además al tema mismo, a la discusión misma sobre el tema constitucional. Una cierta fatiga que puede ir llevando a que se instale la idea de que en realidad nada importa mucho, que no hay mucho en juego y que en realidad todo da lo mismo. Algo así como no quiero saber más de esto, independientemente de cuál sea el resultado. Eso, por cierto, puede ser muy peligroso. Muy peligroso porque las constituciones importan, e importan mucho. Es cierto, y eso lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que las constituciones no son ni llaves ni herramientas mágicas que permitan, por así decirlo, resolver todo y cualquier problema, que cambien de pronto y para siempre toda la realidad y la transformen en algo así como el paraíso traído a la tierra. No, eso no es efectivo. Pero las constituciones son muy importantes para que el orden institucional pueda funcionar, para que el sistema democrático pueda funcionar adecuadamente. Por lo tanto, lo que se juega en ellas no es cualquier cosa. Y también, como hemos comentado en ocasiones anteriores, una mala constitución, una carta que quede mal hecha, que no tenga respaldo, etcétera, puede generar graves problemas para la sociedad que tiene que vivir conforme a ella o que es la que está asociada a ella. En cierto sentido, ya lo hemos dicho, si bien las constituciones no traen el paraíso a la tierra, porque ninguna norma jurídica podría hacerlo, una muy mala constitución puede acercar la realidad al infierno y por lo tanto es importante detenerse a pensar qué es lo que hay y cómo se puede lograr la mejor carta posible para Chile, no la que uno quisiera en todo su contenido, sino que aquella que dentro de las opciones posibles es la mejor herramienta disponible, o es la mejor opción, mejor dicho, que se encuentra disponible. Por ende, asociar la fatiga o este cansancio a simplemente despreocupación o dar por sentado que cualquier resultado es igual, es un error que puede ser de amplia gravedad y de efectos muy nocivos para no solo el funcionamiento del sistema institucional, sino para la sociedad en su conjunto. Lo segundo es el efecto que se tiene, o que tiene, mejor dicho, la opinión que usted y yo, todos nosotros podemos tener a esta altura del proceso constituyente que se inició en 2019. Seguramente usted más de alguna vez se ha quejado, igual que todos o que muchos de nosotros, por la manera en que empezó, por el rol que cumplió la violencia, por la forma en que la Constitución vigente fue entregada o no defendida suficientemente en su momento, por la manera en que las más altas instituciones del país parecieron plegarse a un coro que glorificaba o exaltaba la violencia sin hacer todos los esfuerzos, se ha dicho más de una vez, por ponerle coto a eso, por ordenar, por recuperar el sistema institucional. En fin, la locura de las propuestas que se vieron después, el tono, la descalificación, es decir, todo lo que se vio sobre todo en la primera parte del proceso, en la que culminó en el plebiscito del año pasado. Todo eso es cierto y todo eso puede afectar la visión que se tenga de lo que está ocurriendo. El problema es que eso no puede hacernos olvidar dónde estamos y que tenemos que enfrentar la realidad y la situación en la que nos encontramos
Más allá de que legítimamente a alguien le gustaría, o quizá a muchos les gustaría que esa realidad fuera distinta. Hay que enfrentarse a lo que se tiene al frente, porque eso es parte de la política. Por eso se suele decir que la política es el arte de lo posible. Es decir, hay que enfrentar las opciones disponibles, hay que enfrentar la realidad disponible y a partir de eso tratar de resolver lo mejor para Chile, como ya decíamos. Quizás, recordando aquella canción de Serrat, hay que pensar que no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. En el sentido de que, claro, uno podría discutir infinitamente si las cosas habrían podido ser distintas, si en realidad se podría haber mantenido el orden institucional que conocíamos el 17 de octubre de 2019, si hubieran pasado otras cosas o si se hubiera actuado de otra manera. El punto es que ya no estamos ahí. Tenemos que resolver con el lugar en el que estamos y a partir de eso tratar de obtener lo mejor que se pueda. El triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre del año pasado, triunfo muy importante en que prácticamente 2 de cada 3 electores se pronunciaron en contra de esa muy mala propuesta de constitución. Se basó en un discurso y en una lógica que le ofreció al país presentar una nueva opción, una nueva propuesta, ahora sí, de una buena y nueva constitución. Ese es el compromiso que institucionalmente asumieron las fuerzas políticas, quienes estaban, las organizaciones, quienes estaban detrás de esa postura. Bueno, ese es el compromiso que el país tiene que tratar de honrar hoy día. ¿Cómo trabajamos y qué hacemos para tratar de conseguir una buena y nueva constitución? La mejor posible dentro de lo posible. El tercer fenómeno, o el tercer problema que podemos estar enfrentando frente al plebiscito de fin de año, es la sensación o la impresión de que todo esto son esfuerzos inútiles, que en realidad pase lo que pase, el proceso no se cierra, porque siempre van a haber quienes van a seguir insistiendo en que quieren otra constitución, en que quieren otro proceso. A usted, igual que a mí, probablemente le han dicho, pero ¿qué sentido tiene si ya hay quien ha amenazado? ¿Qué sentido tiene, digo, aprobar la propuesta que venga ahora si ya hay quienes han amenazado o señalado, si no se quiere usar una palabra de un sentido tan fuerte, quienes han señalado, digo, que pase lo que pase, van a insistir en el cambio constitucional porque quieren una asamblea, porque quieren un proceso en el estilo o en la clave chavista, porque quieren otra cosa. Y por lo tanto, podría decir alguien, no van a aceptar nada. ¿Para qué entonces aprobar algo o aceptar algo si la tensión o la discusión va a seguir? Bueno, precisamente porque si ese texto es aprobado y supone un alto respaldo, en el fondo, si Chile cuenta con una carta con un respaldo sólido, quienes quieran insistir van a tener que pararse frente al país y decirle que en el fondo solo están dispuestos a aceptar la constitución que redacten enteramente ellos. Es decir, solo están dispuestos a imponer una constitución, no a participar de un proceso que la genere, sino que la genere democráticamente y de manera participativa, sino que solo están dispuestos a acatar, decía, estricta y exactamente lo que ellos quieren. Es decir, van a tener que pararse frente a todos y reconocer que lo que hay detrás no es una pulsión institucional, es más bien una pulsión totalitaria, y que lo que se pretende es aceptar solo aquello que se quiere, nada más. Y eso, evidentemente, es muy distinto y genera una situación política y un orden que es distinto y que, de cierta manera, usted y yo sabemos qué es lo que el país necesita. Estabilidad, orden institucional efectivamente respetado y asumido para que el país se pueda, por fin, concentrar en los problemas más urgentes del día a día y no tener esta suerte de problema abierto que permite distraer energías, no porque no sea importante. Es importante, como decíamos, resolver el tema constitucional, sino que porque empieza a servir como excusa para no resolver los otros temas. Usted ha oído, igual que yo, durante este proceso o durante estos años, cuántas veces se nos dijo que sin constitución prácticamente no se podía hacer nada y por lo tanto todo se asoció a la nueva constitución, aquel proyecto rechazado en el plebiscito el año pasado. Esto es entonces una buena razón para pensar en qué se puede hacer para tratar de superar esta situación. Cuando se emite este comentario se cumplirá un aniversario más
del combate naval de Angamo, el combate naval en que se capturó el Huáscar, un hito muy importante, como usted sabe, en la Guerra del Pacífico. Y desde ahí no podemos sino pensar en el ejemplo del sacrificio heroico del capitán Prat y ver qué es lo que hay detrás de ese ejemplo, porque uno podría señalar que tiene una enseñanza muy relevante para el proceso que estamos por afrontar ahora en este último periodo. Por cierto, no conocemos el texto final, falta, y por lo tanto falta poder opinar sobre él, pero en términos de actitudes hay algo muy relevante. Como usted sabe, la historiografía en general ha sostenido, se suele afirmar al menos, que el capitán Prat no estaba de acuerdo con el plan de la escuadra chilena de ir a buscar o a enfrentar a la escuadra peruana en el Callao y dejar algunos buques, en concreto la Esmeralda y la Covadonga, a cargo del bloqueo de Iquique. No estaba de acuerdo y al parecer, según se señala, se opuso a este plan. Pero tuvo que cumplirlo. Y una vez que tenía que cumplirlo, una vez que tuvo que hacerse cargo de la realidad que tenía que enfrentar, la enfrentó de la mejor manera posible. No quedó amarrado o aferrado a lo que le habría gustado, sino que hizo lo mejor posible con lo que tenía, para lo que tenía. Tanto así que gracias a su sacrificio, ese día, el 21 de mayo, se convierte en conjunto, usted lo sabe, si se suma el efecto del combate naval de Iquique y de Punta Gruesa, en una victoria chilena, si uno revisa el resultado en los buques de ambas armadas. Pero además, el gesto heroico de Prat se traduce en un gran impulso que en Chile permite lograr el compromiso con la guerra, que va a llevar al país finalmente a ganarla. Todo eso, si uno lo asocia a una actitud, a la actitud de quien enfrenta la realidad como es, tratando siempre de pensar, y ese es el gran llamado que parecemos tener frente a las decisiones que hay que adoptar de aquí a final de año, quien afronta esa realidad, digo, con el gran llamado a pensar siempre en lo mejor para Chile. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.